El origen mitológico de las osas es de que Artemisa tenía un grupo de doncellas que ella encabezaba. Entonces, entre esas doncellas se encontraba una muy hermosa que se llamaba Calixto. Casi todos piensan que Calixto es un nombre de hombre, pero no, es un nombre de mujer. Por supuesto, Zeus, que sabía mucho de la humanidad, era frecuentemente atraído por las mujeres, por los seres humanos femeninos. Conoció a Calixto y le estuvo enamorando. La sedujo y Calixto dio a luz a un hijo que llamó Arcas, que significa oso en griego. Zeus, el dios del Olimpo, pues sabía que Artemisa podía estar furiosa con Calixto por haber roto su promesa, ¿no?, de fidelidad y de castidad, y para proteger a Calixto también de la cólera, de los celos de Hera, de la esposa de Zeus, la transformó en osa. Y para la próxima seguimos adelante. Se encuentra con nosotros el doctor Vicente. Si me permiten un momentito. La otra cara de la luz. Pero ¿por qué este título? Bueno, en el año 2014 fue declarado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, como el Año Internacional de la Cristalografía. Lo leo porque es difícil para mí recordarlo. Uno se hace viejito, pierde un... Entonces, esta charla va a hablar un poco sobre la historia de esta interesante área científica y el papel que jugaron algunos de sus protagonistas. Y curiosamente, 2015 fue nombrado o declarado también por la ONU como el Año Internacional de la Luz. Entonces, hay una doble finalidad en todo esto. El doctor Vicente Hernández es doctor en astrofísica por la Universidad Nacional Autónoma de México y además un muy buen amigo de la Sociedad Astronómica. Ya lo hemos tenido en otras ocasiones. Recién que llegó de Guadalajara, si no mal recuerdo, él venía becado a estudiar su maestría aquí en la UNAM, y lo primero que hizo fue acercarse a la SAMAC, a la Sociedad Astronómica, porque él viene de otra sociedad astronómica que está en sede en Guadalajara, y de ahí, lógico, lo ha absorbido sus estudios, ha hecho observaciones en Chile, hizo un doctorado en Chile, y por supuesto tiene doctorado por los demás. Él es un divulgador científico, ha publicado en forma impresa y digital en diversos medios, como localmente como El Milenio, La Jornada de Jalisco, El Cambio de Michoacán, Newsweek en español, entre otros, y también tiene su propio blog que se denomina Las Narices de Chicho. Es un nombre, pero... Entonces, queda con ustedes el doctor Vicente Hernández. Bueno, yo no le mandé tanto a Daniel, entonces tengo la memoria al final. Sí, pues voy a hablar un poco de la cristalografía por las razones tal vez obvias de que el año pasado fue
el Año Internacional de la Cristalografía y este año es el de la luz, y los dos temas se relacionan bastante, dependen uno del otro. Y estuve 6 meses en Beijing, en China, y allá me tocó a mí dar la plática de cristalografía en la sede o ¿cómo se le llama? La parte china de la Noche de las Estrellas. Entonces a mí me tocó dar esta plática y me pareció bastante interesante porque al final tiene bastantes cosas en común con la astronomía. Y algo con lo que me gustaría empezar es reflexionando un poco sobre cuál es la diferencia, por ejemplo, que hay entre la sangre y el pasto, las plantas, por ejemplo. Si en esencia la vida en general está formada por, pues básicamente 5 o 6 elementos en su mayoría, ¿no? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio. No se pueden contar con los dedos de las manos los elementos con los cuales están formados la vida en general. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la cera, que es blanda con el calor, o una roca? ¿O cuál es la diferencia que hay entre el grafito y un diamante? Probablemente es obvio, y para muchos de ustedes pues ya sabrán que el grafito y el diamante son lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia? Y precisamente la diferencia no está en los átomos o en las moléculas que forman cada una de estas sustancias, sino en la forma en cómo están unidas. Es mucho más importante la forma en cómo están unidas al final que los mismos componentes de todas las cosas que hay en el universo, desde las galaxias hasta una manzana o una roca. Entonces, pues, para celebrar primero 100 años de que se le dio el premio Nobel a Max von Laue, que fue uno de los pioneros en la cristalografía, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas tuvo a bien nombrar el 2014 como el Año Internacional de la Cristalografía, y aunque no lo crean, hay una Sociedad Internacional de Cristalografía, como la Unión Internacional de Astronomía, que se encargó de organizar en todo el mundo una gran cantidad de eventos. Entonces por aquí están los logotipos chinos de la serie. Entonces voy a hablar sobre dos historias que al final, para los astrónomos, uno de los personajes de esta historia es básica y es central, y por lo menos a mí me sorprendió darme cuenta de que este personaje tan cercano y tan familiar para los astrónomos estuviera tan involucrado con el mundo de los cristales. Entonces, obviamente, yo estaba en Beijing y tenía que iniciar con una reverencia a los chinos, haciendo una cita, pero no solo por hacerlo, sino porque en realidad una de las primeras, o tal vez la primera referencia, aunque sea literaria, de los cristales viene de China, casi 200 años antes de Cristo, la fecha es aproximada, en la que este filósofo Han Ying hace una cita con esta frase, con esta, que es parte de una serie de poemas y lecturas sobre sobre filosofía y sobre conducta en China. Entonces él decía: las flores de las plantas y los árboles son generalmente de 5 puntas, pero los de la nieve, aquellos llamados jing, son siempre de 6 puntas. Entonces ellos en China, en la parte norte de China, pues se daban cuenta cuando nevaba que había estas cosas que caían del cielo y que eran pues diferente a las estructuras que ellos tenían a su alrededor. Ya para el año 500 después de Cristo, otro poeta chino, Xiao Tong, describía también con esto: las rojizas nubes flotan por los 4 ángulos del cielo Seúl, y los blancos copos de nieve muestran sus flores de 6 pétalos. Estas dos citas son los primeros registros escritos que se tienen
de una descripción que se hacía de los copos de nieve. Ya para el siglo XII, en este mismo estilo un poco literario, pero tal vez con un poco más de análisis, dice el número 6 el 6 es un número generado a partir de la Tierra, es el perfecto para el agua, así como la nieve se condensa en flores de cristal, estos son siempre de 6 puntas. Todo es debido al número inherente en la naturaleza. Qi. Los chinos son conocidos todavía ahora por hacer una relación, una liga entre los números, los elementos de la naturaleza, ciertos comportamientos. Aun y cuando estas 3 citas pues no son correctas científicamente, sí son pues interesantes como para saber que los chinos ya se preocupaban por hacer observaciones de la naturaleza y aunque sea literariamente describirla. Y claro, para los chinos es importante y es como bueno que se les reconozca que fueron los primeros en muchas cosas, no solo en la pólvora o tenían grandes avances en astronomía también, observacional, etcétera, sino también en esta área de la naturaleza. Y Occidente pues se quedaba atrás, obviamente, ¿no? No hubo una descripción real sobre los copos de nieve sino hasta el siglo XII, con Alberto Magno. Fue un estudioso, se dedicó a hacer también apuntes, observaciones de la naturaleza, y en uno de sus libros menciona simplemente que su forma es como el de una estrella. Entonces, el occidental resultó un poco menos creativo que los chinos para describir. Realmente, Olaus Magno, ya para el siglo XVI, fue el primero que notó que los copos de nieve tenían distintas figuras, una gran cantidad de figuras, y escribió Olaus Magno en un libro que no sé si se alcanza a ver aquí, pero es traducido al español, es como la descripción de la gente del norte. Él hizo una expedición hacia toda la parte septentrional de Europa y fue describiendo los animales, las poblaciones, las personas. Y claro, al estar tan al norte de Europa se dio cuenta, por las nevadas, por las tormentas que había, de que había una gran cantidad de copos de nieve, que no todos eran iguales. Y él decía que había cosas que parecían estrellas, que parecían medias lunas, que parecían manos. E incluso él daba como una descripción de que eran pequeños pedacitos o pequeños trozos de ángeles o de seres que Dios mandaba en forma de copos de nieve y llegaban hasta la tierra, etc. Pero aquí es en donde entra nuestro bien conocido Kepler. Pensemos en 1601, Tycho Brahe muere por razones todavía no muy claras. Kepler se queda con el transcurso de los años con todas sus observaciones y empiezan los que se pueden nombrar los mejores años de Johannes Kepler. A partir de la muerte de Tycho Brahe, que tiene los datos, empieza a desarrollar, a escribir una gran cantidad de libros, desarrolla las leyes del sistema planetario y alrededor de 1611 escribe un pequeño panfleto, un librito muy cortito que se llama The Neue Sexagula, que sería como la nieve de 6 ángulos. Y en el libro, que es muy cortito, no son más de 10 o 12 páginas, él cuenta que iba por Praga, era un día de invierno, y de repente iba cruzando un puente que ahorita existe todavía, que se llama el puente de Charles, y de repente empieza a nevar. Y pues yo me imaginaba a Kepler caminando por el puente, y lo que él escribe ahí es que de repente voltea y ve en la solapa de su capa un copo de nieve, y se detiene a pensar por qué los copos de nieve tienen las figuras o tienen las formas que él veía, que es como de 6 puntos. Entonces se va a su casa y empieza a escribir y empieza a analizar el por qué tienen esa figura. Resulta que unos años antes, un amigo de él, de apellido Bradley, le comentó
que a él lo habían contratado para acomodar en los barcos de guerra el mayor número de bolas de cañón que se pudieran almacenar. Entonces le pagaron a este señor de apellido Bradley porque encontrara la forma más compacta de apilar bolas de cañón. Y resulta, pues, tal vez para nosotros es muy obvio, pero encontró que la forma más eficiente era, pues, una forma triangular, de tal manera que las bolas se acomodaran y dejaran el menor espacio posible. Usando esta idea, Kepler dice, bueno, ¿qué tal si el agua y todo lo que hay en la naturaleza, qué tal si está compuesta por unas partículas tan pequeñitas que cuando están juntas dejan el menor espacio posible? Y esto fue, piensan muchos, el primer paso hacia una teoría atómica o a una teoría de la estructura de la materia. Y fue Kepler, precisamente, el que pensó que los copos de nieve estaban formados por pequeñísimas esferitas de agua que estaban juntas una con la otra y que al irse acumulando empezaban a formar estas estructuras de 6 pisos. Y al final, cuando termina de escribir el panfleto, pues no llegó a ninguna conclusión. Y la última frase, la última parte del libro, Kepler escribió esto: mientras escribo esto ha comenzado a nevar, más fuerte que hace un momento. He pasado mucho tiempo examinando los pequeños copos de nieve. Él admitió al final, con esta frase, que no había llegado a ninguna conclusión, pero que había valido la pena el sentarse a pensar un poco cómo era la estructura o qué era lo que mantenía la forma de los copos de nieve. Vino la invención del telescopio por parte de Galileo y no mucho tiempo después pues viene el aparato opuesto, digamos, ¿no? El microscopio. Y uno de los primeros que utilizó un microscopio, podría ser como el Galileo de la microscopía, Robert Hooke, construyó su microscopio y empezó a observar la naturaleza también. Y publicó en 1655 este libro, Micrografía, que fue lo que podríamos llamar ahora un bestseller. En cuanto hicieron las primeras copias del libro, se agotó a las pocas horas. Fue un éxito de ventas. Y la pregunta es, pues, ¿por qué fue un libro tan vendido? Algo que agarraba un microscopio y empezaba a mostrar qué es lo que hay en la naturaleza. Y pues precisamente lo que vendió tanto fue la cantidad de figuras muy bien hechas que Robert Hooke describía en este libro. Y entonces él agarraba chinches, hormigas, cabezas de abeja, antenas de cucaracha, y no una gran cantidad de cosas, y empezó a verlas a través del microscopio y empezó a describirlo. Y por supuesto observó cristales y observó copos de nieve. Y fue el primero que en un libro registró la estructura que él estaba viendo sobre los copos de nieve y sobre algunos granos de arena, algunos cristales que se encontraba. Y lo que encontró fue que lo que parecía una estructura muy sencilla, hexagonal, de los copos de nieve, en realidad era algo muchísimo, muy complejo, y que esa forma hexagonal era apenas la punta del iceberg de una estructura complejísima que hoy conocemos gracias a instrumentos, a microscopios mucho más jóvenes. Y él, entonces, en cada una de las ramas de los copos de nieve, dibujó estos pequeños como hilos que llevaban a más estructura de hielo, y que esos pequeños hilos llevaban a otras y a otros y a otros hasta donde la vista le alcanzaba. Muchísimo tiempo después pasó para estudiarlos, hubo una gran cantidad de avances en cuanto a la estructura cristalina de las sales, de rocas, etc. Pero en realidad como que esto de los copos de nieve pasó un poco desapercibido y nadie le mostró mucho interés.
Y o sea, estamos dando un salto de casi 400 años en el que no hubo mayor literatura al respecto hasta que este señor Wilson Bentley de Vermont, en Estados Unidos, él era un científico aficionado y un día se le ocurrió acondicionar un microscopio a una cámara fotográfica. Y él dijo, pues ¿qué voy a hacer? Si me gusta la ciencia, me gusta investigar, pues voy a fotografiar copos de nieve. Y a lo largo de su vida fotografió más de 5,000 copos de nieve, todos diferentes. En Estados Unidos de ahí viene un dicho que dice no hay dos copos de nieve iguales. Pues Bentley, con su cámara y su microscopio, encontró que por más que fotografiaba más y más y más y más y más y más copos de nieve, no encontraba dos de ellos iguales. Publicó un libro en donde tuvo que seleccionar de todos los cristales, de todos los copos de nieve que él fotografió, seleccionó 2,000 y se publicó un libro que también es muy bonito, que tiene pues toda esta historia. Como siempre a la gente que se mete en ciencia pues les llega un castigo o no sé, pero pues resulta que en un invierno, en 1935-34, el tipo se sale, empieza a tomar fotos, le da pulmonía y se muere. Entonces pues murió fotografiando sus copos de nieve, no avanzó mucho. Sin embargo estaba la duda todavía de por qué toman esta estructura y por qué tienen esa forma. Pasó no mucho tiempo cuando un japonés, Ikishiro Nakaya, empezó a estudiarlos con una metodología más rigurosa, haciendo experimentos, estudiando cuáles eran las condiciones de temperatura, de presión, de humedad en los cuales se formaban los copos de nieve. Y una de esas primeras conclusiones fue que era imposible para los humanos fabricar un copo de nieve. Estas estructuras que en realidad él encontró con sus experimentos, que había una especie como de celda o de célula primigenia en la cual se iban acumulando los cristales todo alrededor, y llegaba un punto en el que empezaban a tomar estos picos. Pero él, por más que estudiaba las condiciones físicas, nunca lograba reproducirlos. Siempre los tomaba y los ponía ahí para estudiar. Lo que hizo fue tomar pequeños alambres, delgadísimos alambres, poner agua o gotitas, pequeñísimas gotitas de agua contaminadas con metales, con calcio y fierro, me parece, y alrededor de esos puntos contaminados empezaron a formar estas estructuras como de picos. Hizo los experimentos a distintas condiciones de temperatura, de humedad, y llegó a la conclusión de que con distintas condiciones se construían estructuras diferentes. Y ya no solo eran los copos de nieve que se veían en la atmósfera o que se veían cuando caían, sino que se formaban estructuras cristalinas como cilindros, como platos, como columnas, y que cada una de estas estructuras, que siguen siendo cristales, que son diferentes a los copos de nieve que se crean en la naturaleza, pero que son cristales de agua, se fabricaban o se creaban en distintas condiciones de temperatura y de humedad. Al final él pudo construir o fabricar algunos de estos cristales, y fue la primera persona que pudo recrear algo que durante muchísimo tiempo la humanidad, los hombres se preguntaban cómo se fabrican, cómo se construyen, y él fue el primero que pudo reproducirlos. Y no solo eso, sino que encontró una gran cantidad de estructuras diferentes que también estaban hechas de agua y de pequeñas estructuras de agua unidas en forma de cristal. Esta es una fotografía de un cristal, de una sal,
creo que sal común. Y podemos ver aquí la escala, estas son 100 micras, si lo transportamos a esta otra escala, esto es 1 milímetro. Pues imagínense que esto es 1 milímetro, no, más bien no se imaginen, vean que esto es 1 milímetro. Esto es una décima parte y este es el tamaño de un cristal. Con los microscopios normales se pueden ver estructuras como esta. Y uno puede decir, bueno, si yo construyo un microscopio suficientemente grande o suficientemente intenso, puedo seguir viendo estructuras cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. La verdad es que no es cierto. Por más que uno construya un microscopio muy poderoso, siempre hay limitaciones para ver las cosas que llegan a ser de tamaños moleculares o atómicos. Y solo por poner otro ejemplo, tenemos aquí el mismo cristal, aquí está un cabello, así es el cabello visto de cerca, más o menos 50 micras, y todavía hay aquí junto al cabello le pusieron un alambrito que es muchísimas veces más delgado que un cabello humano. Entonces, ¿cómo le hacemos o cómo se le hace para estudiar, fabricar, investigar estas estructuras o estas cosas que son muchísimo más delgadas? Pues la historia de cómo observar lo mucho, muy pequeño, comenzó a finales del siglo XIX con este señor Wilhelm Röntgen, que fue el que descubrió los rayos catódicos. Y la historia de Röntgen, probablemente algunos de ustedes la conocen, él tenía este aparato que no es más que son dos placas en las cuales en una de ellas se hace pasar un potencial de electricidad mucho muy fuerte, está al vacío, se produce una descarga de electrones hacia la otra placa que produce una hacia el polo contrario, el ánodo. Los electrones emiten energía, emiten luz y proyectan una sombra. Entonces los rayos catódicos que vienen del cátodo fue un descubrimiento de Wilhelm Röntgen. Y él notó que tenía en su laboratorio unos pedazos de cartón pintadas con una sustancia que tenía cianuro y platino, y él notó que cuando encendía su aparato para hacer el experimento, luego lo apagaba, de repente las cosas, esos cartones que tenía pintados empezaron a brillar. Y dijo, ¿será coincidencia o qué es lo que pasa? Volvió a hacerlo y volvieron a brillar. Entonces se los llevó lejos y los cubrió con cosas, con material, encendió su aparato y resulta que se volvieron a encender. Y a esa luz invisible que él pensó que salía de su aparato y que encendía o que iluminaba, hacía que la pintura floreciera, la pintura en esos cartones pintados floreciera, pues no le encontró un nombre mejor y dijo, pues por lo pronto le llamamos rayos X, y ya después le cambiamos el nombre y vemos cómo le ponemos. Y un día, haciendo más experimentos, la historia cuenta que se encerró en su laboratorio, como todo buen científico loco, maniático, se encerró en su laboratorio 2 semanas y no salió hasta que dijo, tengo que encontrar cuál es la naturaleza de estos rayos invisibles que hacen que aquella pintura florezca, y tengo que hacer experimentos y más experimentos. Entonces encuentra algo muy interesante. Él estaba encerrado, casi al borde de la locura, y lo primero que hace es ir por su esposa para mostrarle lo que había encontrado. Entonces va con su mujer y le dice, a ver, pon la mano ahí, y sin saber qué es lo que iba a pasar, le dice, pon la mano junto a una placa fotográfica que se vela cuando yo enciendo el aparato, y toma la primera imagen de rayos X de una mano de una persona. Entonces, esto fue la primera fotografía del interior de los huesos de un ser humano. Fue la esposa de Röntgen. Y sin saber qué es lo que había sido, nada más dijo con la mano. Y pueden ver qué es lo que puede sobresalir ahí, ¿no? ¿Qué se imagina que es? El anillo. Lo que pasa es que el anillo, al ser de metal, dispersa los rayos
y no deja que se forme una figura bien definida como la de los huesos. Por este descubrimiento a Röntgen le dan el primer premio Nobel de la historia, 1901 me parece, y empieza una carrera por encontrar la naturaleza de estos rayos X. Para finales de 1800, principios de 1900, ya había una gran cantidad de material sobre la luz, pero que dividía a la comunidad científica. Y entonces había una gran cantidad de científicos que decían que la luz eran partículas, eran pequeñísimas partículas que viajaban a velocidades muy altas, y había otro grupo de científicos que creían que la luz en realidad eran ondas. Y había experimentos para todos los gustos. Había experimentos que mostraban que la luz era una onda y había experimentos que mostraban que la luz eran partículas. Y al final, al principio de entre 1900 y 1910, prácticamente la situación se establecía en la creencia, ¿no? Como ahora podía ser lo de la energía oscura o la materia oscura, ¿no? Una vez me llamó a mí la atención en un congreso de astronomía que estaban en una mesa de discusión astrónomos cosmólogos, y estaban en la discusión muy acalorada, pues, de si la materia oscura existía o no. Entonces uno de ellos voltea hacia el público enfadado y dice: a ver, levante la mano el que cree en la materia oscura. Y me sorprendió que hubo gente que la levantó. Digo, a ver, ahora ¿quién no cree en la materia oscura? Y hubo otra gente que la levantó. Entonces era así como, bueno, ¿esto qué es? ¿Es cuestión de creer o vamos a investigarlo, no? A principios de 1900 lo de la luz era un poco así, era, ¿te creo una cosa o no la creo? Pero había una gran cantidad de experimentos al respecto, y en particular dos personajes, padre e hijo, William y Lawrence Bragg. Ellos, William Bragg, era un experto en hacer experimentos con rayos X. Cuando Australia era todavía una colonia británica, le ofrecen una posición para que dé clases en una universidad en Australia, y se va con su familia desde Inglaterra hasta Australia. Allá nace Lawrence Bragg, allá continúa con los experimentos William Bragg, y para 1910, 1911 me parece, le ofrecen una posición a William Bragg otra vez en Inglaterra, y además, dado la importancia y los contactos que tenía su padre, Lawrence Bragg empieza a estudiar en Cambridge, me parece, con J. Thomson, que es el que descubrió el electrón, y empieza a hacer la tesis también un poco sobre emisión de rayos X y cosas con cristales, pero no era tan específico. Resulta que en junio de 1912 es el verano, y la familia Bragg tenía por costumbre irse a las playas de Inglaterra a pasar unos días, y estando allá reciben un telegrama desde Alemania, en donde les dicen que en Múnich acaba de presentar el doctor von Laue algunos resultados interesantes sobre los rayos X. Max von Laue era un científico alemán que era muy teórico, él no era experimental para nada, pero un día le llegó un estudiante con la idea de hacer incidir rayos X sobre cristales para ver qué pasaba. Y como buen teórico dijo: no, eso no sirve para nada. Le dijo: espérame, déjame lo pienso un poco y ya después te hablo. Platica con dos de sus colaboradores, cuando eran jóvenes, Walter Friedrich y Paul Keating, y les propone hacer el experimento para ver qué pasa. Max von Laue era incapaz de apretar un botón, él era teórico y lo suyo era hacer números, matemáticas, y le pide a ellos dos que hagan el experimento. Entonces diseñan algo parecido a lo de los rayos catódicos, ponen unas placas para que los rayos X salgan lo más directo, lo más colimado posible hacia un cristal hecho de sulfato de cobre, un cristal muy bonito que se puede construir en el laboratorio con algunas sustancias muy fáciles. Entonces, ¿qué sales tenemos aquí en el laboratorio? Pues agarra esa piedra azul y ponla a ver qué sale.
ponen una placa fotográfica, hacen el experimento y cuando revelan la fotografía ven una de las imágenes que son íconos en la ciencia moderna por la trascendencia que tenía. La imagen es esta. Una mancha ahí. Esta imagen, lo que von Laue pensó después de ver esta porquería, dijo, ¿y eso qué es? Publicaron un artículo describiendo esto. Max von Laue lo explica en este congreso en Múnich y propone que estas manchas de aquí son el resultado de la interacción de los rayos X con las estructuras microscópicas de las sales del sulfato de cobre, y que lo que estaban viendo era cómo son los cristales de esa sustancia, cómo están distribuidos. Lo propuso, no pasó a más, y cuando se enteran William Bragg y Lawrence Bragg del experimento, empiezan a mejorarlo. Los dos expertos en rayos X y además con una experiencia amplia en el estudio de los cristales empiezan a hacer más y mejores experimentos. Y uno de los primeros que hicieron fue con el sulfuro de zinc, que es esta roca que está aquí, este cristal, y esta, que es una imagen original, fue una de sus primeras fotografías tomadas con los aparatos de la familia Bragg. Y ya no era una mancha ahí, una cosa horrible, sino que era una estructura geométrica mucho mejor definida y que daba una mejor idea de qué es lo que estaban viendo. No lo entendían tampoco William Bragg y Lawrence Bragg, lo pensaron. Los experimentos lo hicieron en muy poco tiempo, en menos de 6 meses. Lawrence Bragg tiene que regresar a la escuela y mientras regresaba a la universidad, empieza a escribir con palabras qué es lo que estaba sucediendo. Y lo primero que propuso fue algo que, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un cristal al cual se le hacen incidir un haz de rayos X. Los rayos X llegan al cristal y empiezan a difractarse, empiezan a desviarse en distintas direcciones, siempre formando un patrón bien definido. Y si yo tomo un cristal diferente, va a tener un patrón diferente. Y si tomo diferentes estructuras, siempre me van a dar estructuras para cada compuesto. Estoy teniendo una firma o una huella digital de lo que yo estoy observando. Pero, ¿cómo lo interpreto? ¿Qué significa? Y lo que él pensó fue que los cristales pues son estas cosas como geométricas que tienen átomos y moléculas puestos a veces en cubos, a veces en rombos, pero que en general tienen como superficies, y que cuando viene un haz de rayos X, se lo imaginó como un haz de luz probablemente, este haz de luz rebota en una dirección bien definida, y que si yo lo muevo va a reflejarse o va a dispersarse en una dirección diferente. Y entonces lo que él propuso fue, bueno, ¿qué tal si los cristales son estructuras bien definidas que tienen una geometría bastante bien definida, y lo que pasa es que cuando llega a una capa del cristal, el rayo sale en una dirección con un ángulo definido? Y si alguno de los rayos que llegan a la primera capa logra atravesar una segunda y luego ahí se reflejan con el mismo ángulo, y si van a una tercera, etc. Y a lo que llegó fue a una ley muy sencilla, que lo que relaciona es la longitud de onda de la luz que se está observando con la distancia o la separación entre las distintas capas de los cristales y el ángulo con el que la luz llega y con el que la luz sale reflejada o dispersada. Utilizando esta ecuación muy sencilla, empezó a estudiar los patrones y llegó a medir
y a tener una muy buena idea de cuál era la estructura de estos cristales. Y efectivamente utilizó una gran cantidad de sustancias para hacer fotografías, y reconstruyendo cada uno de estos puntos con la ecuación de Bragg, con la ecuación que él había propuesto, llegó a la conclusión de que era posible saber cuál es la estructura que tienen los cristales que yo estoy poniendo. Probablemente no sabía del todo de qué estaban compuestos, porque eso ya le tocaba a los químicos, pero sabía la estructura que tenían los diamantes, el grafito, los diferentes sales que se utilizan, etc. Publicó algunos artículos, uno muy importante en el que confirma algo que se pensaba, pero ahora lo confirmó con su experimento, que el grafito y el diamante en realidad son lo mismo, carbono, pero con la diferencia de que uno tiene una estructura geométrica que le da la fortaleza y la dureza, como el diamante, y por el contrario en el grafito está distribuido como en tortillas o como en capas que se desgastan muy fácilmente y que lo podemos ver en las puntas de los lápices. El modelo no fue muy bien recibido, sobre todo por los químicos, precisamente porque una de las cosas que encontró Lawrence Bragg fue que la sal común no era una molécula, y eso les enojó muchísimo a los químicos, y hubo gente que no aceptó sus ideas sobre la estructura cristalina de la materia, porque muchos químicos pensaban que la sal común era una molécula, y lo que encontró Lawrence Bragg fue que en realidad es la unión de iones o de pequeñas estructuras formando estructuras cúbicas, y no una molécula como se pensaba en el caso del agua. En el caso del agua ya se sabía que tenía un ángulo entre el oxígeno, el hidrógeno y el otro oxígeno, un ángulo como de 106 o una cosa así. Y es una molécula junta, unida, ¿no? Átomos unidos. Y en el caso de la sal común, muchos químicos pensaban que era lo mismo. Y Lawrence Bragg encontró que no, que eran cosas separadas formando cubos, en realidad. Entonces se encontró algo importante respecto a la estructura y a la fortaleza, a las propiedades físicas que tenían distintos materiales. Y al final pues era lo mismo, ¿no? Una pieza de carbón es exactamente lo mismo que un diamante, pero hecho en distintas condiciones físicas, ¿no? La cristalografía ya era una técnica, una ciencia ya consolidada. Estudiaron un montón de cristales, de sustancias, encontraron cómo estaban distribuidos los átomos en un montón de materiales, pero entonces, pues, digamos que se les acabó el parque y dijeron, ¿y ahora qué vemos? ¿O ahora qué observamos? Y a alguien se le ocurrió pensar, bueno, ¿y qué tal si vemos cosas relacionadas con la vida? El problema es que cuando vemos o cuando se ven cosas relacionadas con la vida, pues no es tan fácil descifrar qué es lo que estamos viendo. No es una estructura de rombo, no es una estructura de cubo, no es algo triangular, no es algo que forme, no sé, algo de 6 lados, 7 lados, sino es una cosa totalmente amorfa, digamos. Y a la par con la cristalografía se desarrollaron técnicas para hacer cristalizar las sustancias. Y aquí es un buen momento para hacer una precisión y para cambiar un poco la idea de los cristales. Un cristal es un objeto, pues un conjunto de objetos que están acomodados con una geometría bien definida. Pero ¿qué tal si nosotros tomamos cosas que tienen una figura amorfa y las colocamos en una estructura cristalina? ¿Eso será un cristal? Si nosotros agarramos, no sé, personas y las acomodamos en cubos, cada esquina, y tomamos 1000 personas y hacemos un cubo, ¿eso es un cristal? ¿No?
Digo, está muy exagerado, pero sí podría serlo. Pues eso fue lo que hicieron. Tomaron estas estructuras relacionadas con la vida, que tenían una estructura muy complicada, y lo que hicieron fue acomodarlas en cristal. Y a la par del estudio con rayos X en los minerales, hubo una parte de química muy relacionada con la cristalización de sustancias que no formaban o no se hacían cristales. Y cuando un montón de moléculas relacionadas con la vida lograban ser cristalizadas y se les aplicaba la misma técnica de los rayos X, resulta que efectivamente lo que se obtienen son patrones que describen cómo es la estructura de estas partes, digamos, fundamentales de esos cristales. Y en los años 50 hubo una gran cantidad de investigación sobre las primeras sustancias que tenían que ver con la vida. Lo primero era cristalizar las sustancias por diferentes mecanismos químicos que no lo sé y no soy experto, pero lograban hacer cristales de sustancias relacionadas con la sangre, con flujos corporales o yo qué sé, pero lograban hacer cristales. Y entonces hacían incidir haces de rayos X y veían estos mismos patrones. Y una de las primeras sustancias en ser estudiada fue la mioglobina. La mioglobina es una sustancia, es una proteína que está en los músculos, sobre todo de mamíferos acuáticos. Resulta que la mioglobina tiene una parte de fierro y una parte de oxígeno. Y la mioglobina es la que absorbe el oxígeno, lo almacena y después lo distribuye entre los músculos. Y es la mioglobina lo que permite, por ejemplo, a las ballenas o a los delfines o a las focas estar tanto tiempo sin respirar. Ellos salen, respiran, absorben el oxígeno, mucho del oxígeno se va, lo atrapa la mioglobina lo almacena y cuando se necesita lo va liberando por medio del flujo sanguíneo. Y esa sustancia se encuentra principalmente en los músculos de los mamíferos. En 1950, John Kendrew descubre la estructura que tenía la mioglobina usando esta misma técnica de rayos X y encuentra otra de las figuras icónicas de la ciencia moderna respecto a la estructura de la sustancia. Y la figura que encontró fue es igual que la foto de Von Laue. Esto que parece cualquier cosa menos una cosa relacionada con moléculas, fue el primer modelo de la mioglobina. Chorizos. No sé qué utilizó, plastilina o alguna cosa así. Lo importante es que pudo descifrar cuáles eran las conexiones, las distancias, la distribución que había en la molécula de mioglobina como para poder decir cómo está estructurada. Por supuesto, con el tiempo y con mucho mejores técnicas se encontró que esto en realidad es un conjunto de sustancias y de ligaduras de más proteínas que forman al final esta estructura desagradable.